Trinchera. De la trinchera, este programa donde los movimientos populares, sindicales y gremiales tienen la voz. Hoy nos encontramos con Ronaldo Castrellón, funcionario del SUNTRA, uno de los sindicatos más emblemáticos de América Latina y Panamá. Bienvenido, Ronaldo. Buenos días, Antonio. Gracias por invitarme a este programa. A los que escuchan y ven este programa, un saludo igual. Ronaldo, hoy venimos a hablar de ese sindicato luchador, ese sindicato rojo que muchos le dicen. Hábleme un poco sobre ese sindicato. ¿Qué es para usted SUNTRA? Bueno, SUNTRA podemos escribirlo en una palabra. Vamos a decir, SUNTRA es dignidad. Dignidad. A la clase trabajadora, los obreros. Pero SUNTRA no nace de la noche a la mañana. SUNTRA nace y tiene esa historia. ¿En qué año nace SUNTRA? ¿Cómo nació? ¿Quién lo fundó? ¿Quiénes fueron parte de la fundación? No, verdaderamente contamos un poquito antes de lo que fue SUNTRA, era que los movimientos, los grupos, en este caso los reforzadores, carpinteros y albañiles, exigían, pedían mejores en sus condiciones, tanto salariales como no trabajo, y no se daba. Entonces hacían distintas reuniones de forma clandestina, porque si eran vistos haciendo reuniones dentro de los proyectos, hubieran votado de su plaza de trabajo. ¿Qué lograron esos obreros? Unificarse, unirse y centrar entonces de ahí para acá una organización que ha alcanzado esa liderazgo, esa organización se llama SUNTRA. Desde 1972, con fundadores como José Rayo e Hipólito Alvarado. Después uno de los mentores en ese primer enlace del sindicato SUNTRA. Nació con un principio, con una visión. Realmente la visión que más que todo tenía, porque era mejorar las condiciones de la clase obrera en el país. Que ese obrero que era maltratado, que sus reivindicaciones salariales no alcanzaban siquiera para llenar su despensa o algo, el sindicato de ahí para acá lo que ha hecho es unificar criterios, valores y darle una identidad a ese obrero para mí. Hoy, después de la fundación, hoy quien más recuerda ese liderazgo de Genaro López. Háblanos un poco, ¿dónde surge Genaro López? ¿Cuál fue su propuesta al movimiento sindical panameño? No, hablar del compañero Genaro López, hablar en verdad de una persona sencilla, humilde, oriunda de la provincia de Veragua, de un lugar recóndito de la provincia, tal como es Chifre. Él siempre ha contado su historia. Salió de ese lugar hacia la capital, tratando de buscar mejores días, y se encuentra con estas situaciones donde en realidad la clase trabajadora estaba siendo bien golpeada. Había un proyecto, pero necesitaba gente con un compromiso, con una beligerancia y con una visión transformadora. Hablar de Genaro López, ver esas tres frases que te mencioné, se ha convertido en el dirigente histórico, con esa sencillez, con esa humildad. Y hoy por hoy el obrero realmente ha tenido o tiene poder adquisitivo, ha cambiado de aquella época a este momento en que nos encontramos con toda la persecución. Han logrado tener ese poder adquisitivo que le da identidad realmente. Es uno de los dirigentes históricos que ven en el sector obrero. Pero hay otro dirigente que en este caso Saúl Méndez Rodríguez, también ha dejado soporte en el movimiento sindical panameño y a nivel internacional. Es correcto, el compañero Saúl, conociendo un poquito de su historia desde joven, ya traía ese potencial, culminó su carrera en la escuela, siendo también parte del movimiento estudiantil, en donde exigía mejores condiciones para el sector de los jóvenes, los estudiantes. Terminó ahí, pasa a la industria de la construcción buscando una fuente de trabajo, o de empleo, mejor dicho. Consigue ahí de igual forma ver que la clase trabajadora viene pasando por algunas situaciones y
ve el proyecto histórico que tenemos nosotros como obreros y la herramienta de esta asunto y empieza a trabajar desde ahí, forjando muchas ideas, trayendo pensamientos, poniéndola a la práctica, dándole ese valor, ese respeto, esa identidad al obrero y arrancándole parte de muchas cosas a los empleadores que siempre son duros en dar algo, incluso a los gobiernos, que también hacen muchas malas prácticas en función de mejorar condiciones para nuestro trabajo. Entonces, Saúl se ha convertido en ese líder con todo el sentido de la palabra, con compromiso, con determinación y así es reconocido internacionalmente, forma parte de la ICN, donde es presidente del mundo. Compañero Saúl Méndez tiene ese liderazgo, esa forma y esa entrega hacia todos los trabajadores que en realidad tienen una herramienta que tienen que cuidar. Es importante escuchar la historia de dos dirigentes. Hablen un poco más de la organización de Suntra y la lucha que ha conquistado. Ronaldo, hablen un poco de cuál es la huelga más larga y qué se consiguió, que usted más recuerde. Tanta lucha que ha tenido el sector obrero junto a Suntra. Bueno, Suntra realmente tuvo dos huelgas, siendo una de las más grandes del 2018. Pero volviendo un poquito atrás, en 2014, también tuvimos una huelga en donde los salarios subieron considerablemente y mejoraron con la huelga del 2018. Salario y condición para los trabajadores. Realmente la unidad, la firmeza y la disciplina que hemos tenido los obreros en esa lucha han hecho posible eso. O sea, que los obreros no solamente saben tirar piropos en las obras de construcción, no también saben organizarse. Bueno, se dice que son los mejores preparadores. En realidad, la industria de la construcción es para el que mejor la ama, el que mejor la quiere, mejor la entiende. Se va y se aprende, una de las mejores escuelas. Entra con cero conocimiento y sale siendo un profesional de la materia. Y dentro de eso, es lógico que los compañeros aprenden a tirar un piropo por ahí. Y a defenderse como obrero de su conquista. Eso es importante. Háblenme un poco, que nos llama la atención, es las compañeras obreras en el sector de la construcción, años para acá, cómo es su salario, cómo se desenvuelve en este sector que es meramente de valores, pero se le da la oportunidad a las damas. Bueno, realmente parte del proyecto de Sunta siempre ha querido que hubiese inclusiones, que hubiese discriminaciones hacia la compañera del sexo femenino si no tuviese. Ahora, también la misma necesidad que existe en el país, porque no hay políticas de empleo que cree el gobierno en la dirección, y hay muchos hogares disfuncionales, con mucha falencia. Entonces ellas vieron también que se les fue dando oportunidad a través del alcance que hemos tenido y han sido incluyentes. Los salarios que ganan las compañeras dentro de los centros de trabajo donde están es según la calificación que entran. En primer momento, como te decía, entraron como ayudante general al tema de limpieza, pero de ahí el que entra a la construcción va aprendiendo. Entonces algunas ya son albañiles, otras son operadoras, otras son reforzadoras, y el salario que perciben es en función a la categoría en la que están. Igual como un hombre. Igual. Es importante ver ese avance en el sector de la construcción y parte de la izquierda de nuestra compañera obrera. Háblenme un poco más sobre el tema de la seguridad. No, en la seguridad, fíjate que es un tema bastante complejo. Antes del 2005 caían o morían, mejor dicho, en los centros de trabajo muchos trabajadores. Eso en las condiciones más graves, pero había también compañeros que perdían parte de sus extremidades. Algunos quedaban de forma parapléjica en su casa postrados, sin nadie que se responsabilizara de ellos. Para poder alcanzar algún sustento para ellos, tenía que presentársele demanda a la empresa, y eso era algunos sueños incansables por los temas burocráticos que existen.
el sindicato, con un compromiso y con algunos pensantes en la materia, como la profesora Bárbara Mejía, y no recuerdo, el doctor Díaz Mérida, impulsaron un proyecto para la clase trabajadora desde la visión y perspectiva consulta. Desde el 2007 para acá, en la seguridad ha venido mejorando. No es decir que se ha saldado por un compromiso de todos, de las tres partes, el Estado, de las empresas y del Suntra, pero cuando ve en la práctica, quien más se enfoca en que eso se cumpla es la organización Suntra, para que eso se Maestro Yeco, aquí conversando y escuchando Suntra, ¿no? Salario, equidad en la mujer, ha tenido el decreto de seguridad y salud ocupacional, pero hay algo como que no cuadra con los empresarios que hoy en día Suntra está siendo perseguido por el gobierno actual, lo ha denunciado el mismo sindicato. Bueno, en esa dirección lo que podemos decir es que no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos que han pasado, han considerado a Suntra como la piedra en sus zapatos. Ellos mismos han expresado en algunas entrevistas que Suntra es un problema para la gobernabilidad. Eso no es del todo cierto. Simplemente es que se busca que si hay ganancia en algún sector, que quien produce la ganancia son los trabajadores, que por lo menos tengan algo producto de ese esfuerzo que hacen y no que solamente le queden las lesiones o los muertos o el dolor a la familia. No, lo que siempre ha buscado el sindicato dentro de todo esto es que los trabajadores, uno, se les respete, dos, que sus condiciones las tengan ahí en los centros de trabajo como lo establece la ley, no se están pidiendo nada fuera del contexto, y que los salarios que se están alcanzando ahí mismo para los trabajadores producto de ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces ese tema es el que ha llevado a los distintos gobiernos, y más a este, que es un gobierno totalmente dictatorial, a llevar a cerrar las cuentas nuevamente de Sunta, a perseguir a nuestros dirigentes sindicales con el pretexto de todo lo que ustedes ven en los medios de comunicación, pero de esos pseudo periodistas vendidos.